Hay un versículo preciosísimo, preciosísimo. Seguramente muchos de los que escuchan en este momento lo habrán visto, lo habrán leído, lo habrán escuchado en alguna ocasión. Es el Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es. Me fascina esa frase. Cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y era parte del cántico gradual, de aquel canto que realizaban los peregrinos que iban rumbo al templo en aquellas fiestas al Señor. Y pienso en ellos yendo al templo y allí mismo en el templo adorando a Dios, cantando a Dios, rindiendo homenaje al Señor, haciendo los sacrificios con otros compañeros judíos con el mismo propósito, con el mismo anhelo, con el mismo amor y deseo de reverenciar a su Dios. Y ese clima espiritual, cuando funcionaba, cuando se hacía como tenía que hacerse, muchas veces no se hizo como tenía que hacerse, pero cuando se hacía como tenía que hacerse, esa reverencia, ese sentido de adoración al Señor, creaba entre ellos lazos especiales, y ellos seguramente podían mirar al lado y decir: oh, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este es el propósito de Dios. Dios no nos trajo al mundo para estar aislados de todos. Dios nos trajo al mundo para, en primer lugar, tener una relación con el Creador, con el que nos ha dado la vida, y en segundo lugar, para darnos una relación con otros semejantes a nosotros, con el mismo propósito de vivir para Dios. Y en ese ejercicio de esa relación, aprender del Señor, en relacionarnos los unos a los otros como Él desea que lo hagamos, habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es el propósito de Dios. Y cuando funciona así en la iglesia, hay gozo, hay alegría, hay ejercicio de dones, hay servicio. Pero cuando es lo contrario, cuando hay divisiones, cuando hay dificultades entre hermanos, cuando hay roces, cuando hay orgullo, cuando hay soberbia y todo aquello que separa, entonces de verdad que no se puede disfrutar de lo bueno y delicioso que es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso en el Nuevo Testamento, en las cartas de Pablo, de una u otra manera, enseña acerca de procurar estar en armonía, de procurar estar en paz con los hermanos, de perdonar cuando es el caso, de tolerar cuando es el caso también. Y por ejemplo tenemos a Romanos capítulo 14, hablando de diferencias de opinión con respecto a días, dice, o con respecto a comidas. Dice, versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Eso es verdad, cada uno de nosotros. Y dice el 13, ya no nos juzguemos más los unos a los otros, porque eso va en contra de la armonía. No nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, si afecta al hermano, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien,
Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Y el 19 dice, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Eso es, tenemos que poner cuidado sobre nuestras actitudes. Contribuyen a la paz y a la mutua edificación. Sobre nuestras expresiones y palabras. Contribuyen a la paz y a la mutua edificación. Sobre nuestras acciones o sobre lo que no hacemos. Contribuye a la paz y a la mutua edificación, porque la escritura es un todo, es el pensamiento revelado de Dios. Y lo que el Salmo 133, versículo 1 dice, es lo mismo que está en el corazón de Pablo cuando escribe estas palabras: el deseo de Dios de que su pueblo esté unido, el deseo de Dios de que su pueblo sea uno y que no haya nada que interrumpa esa unidad, esa armonía. Y juntos cumplir el propósito de Dios para el cual nos colocó a nosotros, tanto individualmente como colectivamente como pueblo suyo. Debemos trabajar, debemos orar, debemos evaluarnos si estamos contribuyendo a que se cumpla el Salmo 133:1 en la iglesia donde el Señor nos colocó. ¿Se cumple o estamos nosotros mismos colocando piedra de tropiezo para que no se haga? Con actitudes, con orgullos, con discrepancias mal manejadas. El propósito de Dios era, es y será que su pueblo sea uno. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna.